Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a empezar el repaso semanal con las peticiones que me habéis hecho llegar en los comentarios del short del viernes. Y bueno, y aparte de esas peticiones, bueno, pues voy a incluir algunos valores que, bueno, pues han llegado a zonas interesantes. Entre ellas está Acciona Energía. Bueno, pues este valor, bueno, pues ya he comentado por aquí, dejaré el vídeo, bueno, pues el último vídeo donde comenté la pérdida del soporte de los entornos de los 18 euros y bueno, pues tras perder esos niveles ha intentado rebotar en varias ocasiones sin ser capaz de superar el máximo previo. La última vez, bueno, pues esta misma semana llegando a ese nivel de los 19 euros aproximadamente donde estaba ese máximo previo y desde ahí vuelta de nuevo a girar a la baja y toque de nuevo un mínimo significativo, ya que bueno, pues recordemos que está en caída libre tras perforar esa zona de los 18 euros ya y confirmarla. Entonces, bueno, pues llegado ya a esos niveles en torno de los 17 euros, donde bueno, pues los números enteros suelen ser soportes y resistencias. En este caso, bueno, pues al estar en caída libre son zonas de soporte, son números enteros, bueno, pues llegados a esa cercanía de los 17 euros, bueno, pues el valor ha rebotado y bueno, pues como vemos, con bastante fortaleza, dejando un martillo con una vela bastante grande y un volumen bastante interesante, pero al final el valor pues sigue en la misma situación, teniendo la misma estructura, es decir, marcando mínimos significativos. En este caso, además de significativo, son mínimos decrecientes y bueno, pues por la parte de arriba sin ser capaz de romper los máximos previos, es decir, haciendo máximos y mínimos decrecientes. En este caso, aparte de llegar a esa zona de los 19 euros, que era la zona del máximo previo, también estaba justo en ese nivel la media exponencial de 100 sesiones, con la que bueno, pues en esa zona chocó y desde ahí ha girado a la baja a buscar esa zona de los 17 euros, de donde bueno, pues como vemos, ha tenido un fuerte rebote el valor. Ahora veremos a ver si es capaz de superar ya esa zona de los 19 euros o por el contrario tiene una continuidad de corto plazo y de nuevo giro a la baja. Bueno, pues ese es el escenario. Recordemos que bueno, pues tras ese nuevo mínimo, bueno, pues para romper esa estructura mínimo debería ser capaz de superar esa zona de los 19 euros y sobre todo para que cambie el aspecto debe ser capaz de superar la media de 200 sesiones, que bueno, pues como vemos aquí, cada vez que se ha arrimado el valor a esos niveles tras la pérdida que tuvo en febrero de 2023, bueno, pues ha sido corrección tras corrección tras corrección. Entonces, bueno, pues una vez tocado esa zona ese nuevo mínimo de los 17 euros, veremos a ver ahora cómo va evolucionando el resto. En cuanto a los indicadores, bueno, pues como vemos aquí, pues han cortado a la baja tanto el Vigía como el Concord. También tenemos al estocástico que ha perdido esa zona de 80 y girado a la baja, y tenemos al Directional Move pues entrando en zona de extremos y abriéndose claramente, así que bueno, pues ese es el aspecto que tiene ahora mismo Acciona Energía. Bueno, Acerinox, este es el gráfico diario. Ahora vamos a ir al gráfico semanal, que se va a ver más claramente lo que está haciendo el valor. Bueno, pues en el gráfico diario, como vemos, sigue alcista tras romper en el Directional Move la media alcista a la bajista en febrero. Bueno, pues el valor se mantiene con una estructura alcista bastante importante desde que arrancó rompiendo esa zona de los 9,66 aproximadamente. Bueno, pues ha tenido un tramo alcista bastante importante cerrando en 11,31. Esto es el gráfico diario y ahora vamos a ver gráfico semanal. Una vez superada la zona del 10,05, que era la zona de resistencia que tenía el valor desde 2022, mayo de 2022, pues el valor ha tenido un impulso bastante fuerte al alza y en el gráfico mensual lo vamos a ver mucho más claro, superando esa zona de máximos históricos en la zona de 2016, en esa zona de los 11-12. Entonces, una vez superados esos niveles, debe de confirmarlo, ya que bueno, pues ha superado por la mínima y bueno, pues debe ser capaz de superarlo con más claridad, pero cierre semanal por encima del máximo histórico y una vez superada, como vemos aquí en el gráfico semanal, toda esta zona de resistencia es importante, que estaba entre la zona de los 10,05 y 10,48. Ahora mismo esos niveles serían los que el valor ya no debería de perder.
Bueno, Coyen, otra de esas que me habéis pedido y que está intentando superar la zona de los 6,71, que es la zona de techo que lleva el valor desde 2022. Bueno, pues está en esos intentos, lo ha superado en intradía en la sesión del viernes, tocando esa zona de los 7 euros, pero no ha sido capaz de superar esos niveles al cierre semanal y ha cerrado justo en ese nivel, en esa zona de los 6,71, 6,72. Y bueno, pues una vez hecho esto, veremos a ver si confirma esa rotura la semana que viene y sobre todo ahora, bueno, pues los niveles que ya no debe perder para mantener esa estructura sería esa zona de los 5,96, que es por donde pasa ese mínimo, ese último mínimo de donde ha arrancado hasta romper esa zona de los 6,71 y es por donde pasa también la media exponencial de 100 sesiones, los indicadores bastante alcistas, todos girados al alza. Entonces, bueno, pues esos son los niveles que debe mantener el valor de cara a mantener este impulso alcista que está intentando superar esa zona importante de resistencia de 2022, esa zona de los 6,71. Así que esos son los niveles importantes. Esa zona importante de los 5,96, por donde pasa esa medida de 100 sesiones, ese último mínimo que marcó en diciembre, y bueno, pues por arriba superar con claridad esa zona de los 6,71, sobre todo, bueno, pues como vemos, con volumen que está empezando a aparecer de nuevo en estas sesiones. Bueno, en Agas intenta superar la zona de máximos de diciembre de 2024. Lo intenta, pero de momento no ha sido capaz de superarla. Además, tenemos que se ha girado los indicadores a la baja. Si bien es cierto que el estocástico todavía está por encima de esa zona de 80, tenemos al Concord, al Vigía, perdón, girado a la baja, y al Concord también. Tenemos al Directional Move que de momento sigue alcista y bueno, pues se queda ahí en una zona cercana a esa contracción. Entonces, en el más corto plazo, desde el impulso, desde el mínimo de la zona del 11,83 a esa zona del 12,80 que ha llegado ese último impulso de más corto plazo, tenemos que ha intentado superar esa media de 200 sesiones, pero no ha sido capaz de conseguir cerrar por encima de ese nivel. Esa zona de los 12,74, zona importante por la zona de la resistencia que como ya he comentado dejó en diciembre, y también la cercanía de esa media de 200 sesiones que está en la zona de los 12,60 aproximadamente. Entonces no ha sido capaz de superar esos dos niveles el valor en gráfico semanal. Entonces eso sería la primera zona que debería de ser capaz de superar con bastante claridad el valor, y que de hacerlo la llevaría a la zona de los 13,32. Entonces ahora mismo en el corto plazo lo que vemos es que tras ese impulso, como ya he comentado, de esa zona del 11,83 a la zona del 12,80, ahora mismo, para no perder este impulso y esa presión a esta resistencia, el valor lo que ya no debería de perder es esa zona de los 12,20, ya que sería el 61,8% de corrección de todo este impulso de corto plazo, y de la zona de la media de 50 sesiones. Es decir, que esta sería la zona importante para mí que no debería perder, ya que de perder esos niveles para mí estaría marcando de nuevo una debilidad el valor, y de nuevo podría volver a atacar esa zona de mínimos, esa zona de los 11,83, esa zona de los 11,59, de donde, bueno, pues está intentando rebotar el valor. Y de fondo, esto ya lo he comentado en varios vídeos, es que tenemos esta figura de diamante, y bueno, pues como vemos aquí está intentando rebotar desde esa parte baja de esa formación. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando esta figura, aunque es una figura que ya he comentado muchas veces que es una figura bajista, ya que está en zona de techo. Y bueno, aquí este es el gráfico semanal y vemos, bueno, pues que en esa zona de los 12,74, pues como vemos está también la media de 50 sesiones, y que es el 50% de corrección de todo el tramo bajista desde la zona de los 14 euros a esa zona de los 11,59. Es decir que, bueno, pues es zona importante de resistencia. Así que esos son ahora mismo la situación
de Nagas. Y bueno, pues me llama la atención el gráfico semanal esta zona del Concord, que vemos, bueno, pues mucha compra institucional, estas son manos fuertes. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando, si sigue esa presión de compra de manos fuertes o por el contrario, bueno, pues si deja de entrar ese dinero, posiblemente el valor vuelva de nuevo a las andadas y empiece esa corrección, de momento consolidación. Zona importante para mí que ya no debe perder el valor, esa zona de los 12.20. Bueno, Ecentis, impulso fuerte, ya lo he comentado en vídeos pasado, superado esa zona de los 0.11.6, siguió hasta la siguiente zona donde estaba con la media junto a la media de 200 sesiones, esa zona de resistencia de los 0.12.2, 0.12.4, esa zona por donde pasaba la media exponencial de 200 sesiones y donde chocó en ese primer intento de superarla y no pudo. El viernes consiguió superar esos niveles y de ahí justo fue al siguiente nivel, esa zona de los 0.13.6, que como vemos, bueno, pues no ha sido capaz de superar. Ahora veremos a ver, una vez que ha llegado a estos niveles y después de haber dejado esa vela que tampoco ha sido bueno, pues una gran vela alcista, y veremos a ver ahora si el valor le da por consolidar y en caso de consolidar qué niveles debe aguantar, o por el contrario si es capaz de superar esa zona del 0.13.6. Sería una grandísima noticia porque, como vemos, bueno, pues la situación mejoraría bastante en el valor. Luego iremos al gráfico semanal que se ve con bastante más claridad. Y tenemos aquí las correcciones que no debería perder ya el valor, y sobre todo sería esa zona del 61,8%, esa zona de los 0.11.3. Para mí ese es el nivel que ya no debería perder el valor. En caso de perder esos niveles, bueno, pues la zona que sobre todo no debería perder pues sería esa zona del 0,099, ya que perder esa zona pues empezaría ya a mostrar debilidad de cara a esa estructura que lleva en el más corto plazo de marcar mínimos y máximos crecientes. Como vemos, bueno, pues de momento está haciéndolo bien y veremos a ver ahora, una vez tocado esa zona del 0.13.6, cómo reacciona el valor. Y bueno, yendo al gráfico semanal, vemos que en caso de superar esa zona de los 0.13.6 es que prácticamente carece de resistencias importantes como las que ha marcado aquí hasta esta zona de los entornos de los 0.19, ya que, bueno, pues como vemos aquí, una vez superado toda esta zona de máximos y mínimos que ha ido haciendo el valor, esa zona del 0.13.6 sería una zona importantísima, y en torno cerca de esos niveles de los 0.19 está en la zona del 0.18 la media exponencial de 200 sesiones, confirmando esos niveles importantísimos siguientes de resistencia en caso de ser capaz de superar esa zona del 0.36. Así que esa zona es muy importante de cara a continuar esa tendencia, esa estructura alcista que acaba de arrancar en el más corto plazo. Voy a pasar al gráfico diario de nuevo para verla mejor. De cara a continuar todo este impulso alcista, bueno, pues lo dicho, superar esa zona de los 0.13.6, es que como vemos aquí prácticamente, bueno, aquí en la zona de los 0.17, en torno de los 0.17 tendría una zona de resistencia, pero la resistencia clara desde donde arrancó ese impulso que la llevó en ese primer tramo a esa zona de los 0,0985 y acabó en esa zona de los 0,081. Esta zona 0,136, importantísimo superarlo de cara a continuar ese impulso, y sobre todo importantísima porque de aquí abriría un nuevo tramo alcista bastante importante el valor. Entonces, bueno, veremos a ver ahora si es capaz de superar esos niveles o por el contrario, bueno, pues decide consolidar toda esta última subida y sobre todo pues no perder esos niveles que ya he comentado. Bueno, Merlin Properties, otras que me habéis pedido que le echara un vistazo. Bueno, pues haciendo un poco de memoria, bueno, pues comenté esta estructura de hombro, cabeza, hombro que estaba haciendo el valor, y bueno, pues prácticamente, bueno, pues casi llegó a ese objetivo, el objetivo de esa rotura a la baja que tuvo el valor, como vemos, bastante claridad, con muchísimo volumen, y bueno, pues llegó a esos entornos. El objetivo teórico de la formación era esos 9.60, se quedó en esa zona del 9.65 y de ahí, bueno, pues como vemos, ha tenido un rebote importantísimo
el valor hasta llegar a esa zona de los 11.23, y desde ahí ha empezado esa consolidación de momento que la ha llevado de nuevo a esa zona de los 9.95, esa zona de la zona del 9.88 es la zona de mínimos que hizo en enero y bueno, pues cercana al 61,8% de todo el impulso desde la zona del 9.15 a esa zona del 9.23, y en ese nivel justo se ha parado en la sesión del viernes el valor, que ha sido capaz de cerrar prácticamente al completo ese gap bajista con el que arrancó el valor, y bueno, pues en esa sesión tan bajista que como vemos pues tuvo el viernes. Entonces ahora lo que el valor debe hacer es por lo menos acabar de tapar ese gap, y bueno, pues una vez llegado a ese nivel debería de empezar a bueno, pues reestructurar al alza este impulso, ya que una vez atacado ya esa zona del 61,8% y tras esta vela que al final acabó siendo una vela alcista tras el arranque de sesión tan negativo que tuvo, y en esta caída, bueno, pues ha sido capaz de recuperar casi todo lo perdido en la sesión desde el jueves al viernes. Entonces, si es capaz de tapar el gap una vez tocado el 61,8%, debería ser capaz ya de volver a crear un impulso de cara a atacar esa zona de 11.23, y por el contrario, si vemos que no es capaz de tapar ese gap y de nuevo se gira a la baja perdiendo la media de las 200 sesiones que está en esa zona del 10.34, estará marcando una zona de debilidad. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando niveles importantes. Pues lo dicho, ya esa zona del 9.88, esa zona de los 9.95, soporte importantísimo que no debe perder el valor una vez tocado y con el rebote que ha tenido en la sesión del viernes, y de cara a próximas sesiones, bueno, pues tapar ese gap y continuar el rebote al alza sin perder ya esa media de 200 sesiones que está en torno a esa zona de los 10.34. Bueno, pues ya comenté en la última sesión, el último vídeo, que no me gustó mucho ese acercamiento a la zona del gap y ese giro a la baja que tuvo. No ha conseguido el valor superar el gap bajista. Además, bueno, pues ha tenido una serie de gap una vez que rebotó desde esa zona de los 17.80, que es justo donde ha cerrado en la sesión del viernes una vela, bueno, bastante fea, bastante bajista, dejando otro gap, aunque sea por la mínima bajista, unido al gap bajista que ya dejó en esa zona de los 19.25 aproximadamente, 19.26, y lo dicho, tras rebotar de la zona del 17.80, llegar al 61,8% de corrección de toda esta caída de los 20.16, esa zona de los 17.80, y ese giro a la baja, bueno, pues no es una buena noticia, ya que bueno, pues no ha sido capaz de tapar ese gap, ha llegado justo a ese nivel de corrección, con lo cual podríamos pensar que esto ha sido pues una consolidación de la caída que tuvo en ese 2016 hacia esa zona de los 17.80, y de nuevo reanudar la tendencia bajista, y eso lo va a decir el valor en caso de perder los 17.80, que como vemos, bueno, pues es donde ha cerrado el valor en la sesión del viernes, con un volumen, como vemos aquí, bastante fuerte, una vela muy bajista, y de momento aguantando esos niveles de los 17.80, que en caso de perder, para mí, una vez ya perdido este nivel importante que ha estado marcando de soporte el valor desde principios de febrero, ya arrancaría un trago bajista que la llevaría de nuevo a esa zona de los 17.04. Entonces, como vemos aquí, además los indicadores todos girados y cortados a la baja. Así que no son buenas noticias para Puig, que parecía que quería, bueno, que estaba intentando crear esa secuencia, como ya he comentado, de mínimos y máximos crecientes. La secuencia mínimos sí que consiguió, pero en este rebote que tuvo tras ser capaz de superar esa zona de los 17.56, 17.58, el valor no ha sido capaz de ir más allá de ese 61,8%, no ha sido capaz de superar esa media de 100 sesiones, no ha sido capaz de cerrar ese gap bajista que todavía mantiene abierto, y se ha girado con fortaleza y siendo bastante brusca la sesión del viernes. Es decir, que
bueno, pues todo apunta a que posiblemente el valor vuelva a esos entornos de los 17,04. Bueno, Repsol, bueno, pues tras superar estos niveles de la zona de los 12 euros, en lo que parece que puede ser un hombro cabeza a hombro invertido, ya que, bueno, además tuvo una rotura que concuerda con esa formación, ya que tuvo, como vemos aquí, un volumen súper alto y con gap alcista. Bueno, pues ya he comentado 1000 veces lo de los gap, no lo voy a volver a comentar. Y como vemos, bueno, pues tras esa rotura clara, ahora mismo está en ese throwback a estos niveles, esa zona de los 12,03. Y como vemos, bueno, pues ha llegado justo a esa zona del gap y desde ahí parece que intenta reestructurarse de nuevo al alza. Bueno, pues esa zona para mí sería ahora la zona importante, esa zona gap en el más corto plazo, pero para mí la zona importantísima que no debería perder el valor sería esa zona del neckline, esa zona de los 12 euros aproximadamente y de la zona del 11,90, ya que por ahí pasa la media de 200 sesiones. Es decir, que en caso de que el valor se decida tomar esa consolidación un poco más larga, para mí esos niveles de los 12 euros, 11,90 ya no se deberían perder y confirmaría esta formación con objetivo de ir, bueno, pues a esa zona de los entornos de los 14,20 aproximadamente, esa horquilla del 14,20, que es donde está esa zona de máximos, desde donde tuvo esa corrección que la llevó al valor hacia la zona de los 10,40 aproximadamente. Así que, bueno, pues esta es la situación de Repsol. Una vez tapado este gap, ahora veremos a ver si el valor desde aquí reacciona al alza de nuevo o por el contrario sigue consolidando y sobre todo, bueno, pues ya no perder esa zona de los 11,91, 12 euros. Entonces, bueno, pues buena estructura en caso de ver esto, es decir, ese throwback a estos niveles del neckline aproximadamente 12 euros, 11,91. Si rebota una vez tapado el gap desde aquí con fortaleza, mucho mejor. En caso de seguir esa consolidación hasta esos niveles y ver que desde aquí reanuda las alzas, bueno, pues ya confirmaría toda esta formación y la estructura de ese hombro, cabeza, hombro, con objetivo de ir a buscar esa zona de los en torno de los 14,20. Bueno, Unicaja, otra que me habéis pedido, pues es que esta acción ahora mismo es fluir. Como vemos aquí, por aquí dejaré el vídeo en el que en estos niveles pues tuvo esa formación que ya comenté, tenía toda esta divergencia alcista enorme, tanto en el directional move, también la marcaba en el estocástico, también la marcaba en el vigía, toda esta zona. Y es que desde estos niveles del euro, bueno, pues como vemos aquí ha tenido un impulso fuerte, bueno, espectacular, hasta esa zona del 1,67 prácticamente sin descanso. Ahora mismo, bueno, pues es que esto es el gráfico diario, vamos a pasar al gráfico mensual. Y es que como vemos aquí, es que está en máximos históricos y encima en máximos históricos y lo está haciendo, bueno, pues es que es alcista, alcista y más alcista. Ahora mismo ha llegado a esa zona de los 1,71 y desde ahí, bueno, aproximadamente, y desde ahí, bueno, pues parece que está consolidando. Tiene un gap alcista que, bueno, pues posiblemente baje a tapar en torno a esa zona del 1,62 y es que, bueno, pues no se le puede poner ninguna pega al valor ahora mismo. Es dejar correr beneficios. Por aquí abajo, el soporte más cercano, claro que tiene, es en torno a la zona del 1,54 y aparte de este gap. Y si no pierde esos niveles es dejar correr beneficios. Estando en subida libre como está el valor, bueno, pues no se le puede pedir más a un valor. Bueno, Volkswagen, otra que me habéis pedido que le eche un vistacillo. Bueno, pues de momento el valor ha tenido un fuerte rebote desde la zona de los entornos de los 80 euros que le ha llevado, como vemos aquí, a, bueno, pues a esa media de 200 sesiones donde justo ha conseguido cerrar el valor. No ha conseguido superar la alza en esa zona de los 104 euros. En caso de superar esos niveles, bueno, pues ya iría a estos niveles de los 108, donde estaría esa siguiente zona de resistencia, pero para mí, una vez superado esa zona de la media de 200 sesiones, bueno, pues ya iría a buscar estos niveles de los 120, esta zona del 120, esta zona sobre todo del 123, donde tiene una resistencia, pues como vemos aquí, fuertemente marcada.
importante superar esta zona de la media de 200 sesiones, esos niveles de los 104 aproximadamente. Y bueno, pues lo dicho, en caso de ser capaz de superar esos niveles, bueno, pues tendría aquí en esta zona de los entornos de los 108 esa resistencia. Pero bueno, para mí, en caso de superar esa zona de los 104, ya crearía ese impulso que la llevaría a esa zona de los 118. Pero bueno, la resistencia importantísima sería superar esa zona del 123. Por abajo, si miramos los niveles de corrección tras este impulso desde la zona de los 78 euros, bueno, 79 aproximadamente, 78,80, hasta esa zona de los 106, vemos que, bueno, pues sobre todo para mí el nivel que no debe perder sería ese 38%, ya que es sería perder toda la zona de las medias exponenciales. En este caso tiene los tres niveles que son zonas importantes. En otros casos no son así, pero en este sí. ¿Por qué? Por ese 38,2% de corrección para mí es importante porque por ahí pasa esa media de 50 sesiones. Y justo en esa horquilla en la que está ahora mismo, esa zona de los 104 a la zona de los 95,8, bueno, pues estarían las tres medias exponenciales. Es decir, que para mí ese 38,2% me parece un nivel importante por esa cuestión, ya que perdería de nuevo toda la horquilla de las medias exponenciales, es decir, volvería a caer por debajo de ellas. La siguiente zona estaría en esa zona del 92,63, esa zona aproximada de los 91,5, que es ese último mínimo que ha dejado el valor en febrero, desde donde ha arrancado esa zona de los 106, que también es un nivel importante por esa cuestión, y sobre todo, bueno, pues esa zona del 61,8% de corrección, perderla, bueno, pues ya implicaría mostrar que estamos ante una zona de resistencia que no puede el valor y volver de nuevo a, bueno, pues mostrar esa debilidad en esta cuestión y, bueno, pues haber visto un rebote de cara a continuar con esa corrección. Entonces esos son los niveles para mí, sobre todo en este caso el nivel más importante sería esa zona de los 95 euros, ya que como he comentado sería volver a caer por debajo de esta zona de las medias exponenciales una vez tocada esa media de 200 sesiones y no haber sido capaz de superarla, bueno, pues confirmaría bueno, pues esa debilidad que ya he comentado, ya que no habría sido capaz de superar esos niveles ni de atacar esa zona de resistencia previa. Entonces, bueno, pues esos niveles para mí además estarían dentro de lo que es una corrección de muy corto plazo, así que es un nivel para estar atento y vigilante de no perder, y sobre todo si se pierde de forma clara y contundente, bueno, pues más claro no lo podría dejar. Por arriba, bueno, pues ya he comentado, nivel importante. En caso de superar esa zona de los 104, ya sería ir a la zona del 118, pero sobre todo nivel de resistencia claro, esa zona de los 123 euros. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. Gracias por colaborar conmigo en el canal, por esos comentarios que me dejáis de vuestros valores que necesitáis, bueno, pues algún consejo. Yo encantado bueno, pues de contribuir con vosotros. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts de Spotify, en Telegram, también en TikTok, aunque en TikTok, bueno, pues iré subiendo alguno de vez en cuando y sobre todo también subiré el tema de short. Un saludo, buen fin de semana.